Muy buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra conferencia con el doctor Roger Bartra, aquí desde el Centro Ferrer. Voy a hacer una pequeña presentación del doctor Bartra. Nació en la Ciudad de México en 1942, hijo de escritores exiliados españoles, quienes huyeron del franquismo después de la Guerra Civil Española. Se formó como etnólogo en México y se doctoró como sociólogo en la Sorbona, en la Universidad de París. Roger Bartra es miembro del Instituto de Investigaciones Sociales en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, desde 1971 y desde 2004 es investigador emérito. Durante este tiempo ha desarrollado una obra de excepcional valor como científico social, como investigador y como ensayista. Roger Bartra ha realizado aportaciones importantes y fundamentales en diversos campos. Las primeras investigaciones de Bartra dedicadas al estudio del agro mexicano plantean una nueva interpretación de la realidad campesina que fue crucial para la discusión del tema en América Latina. Otra área de competencia ha sido el estudio de las dimensiones simbólicas e imaginarias en los procesos de legitimación política, en el marco del cual elaboró un concepto clave, el de redes imaginarias, como elemento para explicar la estabilidad y la cohesión social. A partir de sus estudios sobre la identidad nacional, cabe mencionar su conocido libro La jaula de la melancolía, de 1987. También sus investigaciones sobre los mitos del salvaje europeo son clave para comprender nuestra propia civilización. Es conocido por sus ensayos sobre el tema de la melancolía, que han cristalizado en sus libros Cultura y Melancolía y El duelo de los ángeles. Un campo en el que el pensamiento de Roger Bartra ha sido muy creativo es sobre las relaciones de las redes neuronales y las estructuras culturales y simbólicas. En 2006 publicó Antropología del cerebro, la conciencia y los sistemas simbólicos, donde ofrece una novedosa interpretación del problema de la conciencia, que ha sido enormemente discutido por los neurocientíficos. Bartra desarrolla la hipótesis de que el funcionamiento del cerebro humano no se puede entender cabalmente sin examinar también su estrecha conexión con un conjunto de prótesis culturales, a las cuales define como exocerebro. Como sociólogo y antropólogo ha producido una obra polifacética de gran originalidad. Su trabajo ha adquirido reconocimiento internacional y de ahí que casi todos sus libros y ensayos significativos hayan sido traducidos y publicados en inglés. Es posible afirmar que Roger Bartra es el investigador mexicano dedicado a las ciencias humanas, sociales y políticas más traducido al inglés, de hecho 10 libros. Fue elegido miembro de la Academia Mexicana de la Lengua el 8 de noviembre de 2012 por su labor como director de la revista cultural La Jornada Semanal. Fue merecedor al Premio Internacional Eulalio Ferrer 2016 por su brillante trayectoria tanto científica como humanista. Dicho premio es otorgado por la Fundación Cervantina de México desde el año 2012 y tiene su antecedente en el Premio Menéndez Pelayo, de larga historia. Han sido premiados también Edgar Morán, Svetlana Todorov, Manuel Castells y Fernando Sabater. Ahora en el 2018, Daniel Innerari. El día de hoy, la Fundación Cervantina de México, a través del Premio Internacional Eulalio Ferrer, se complace en presentar la conferencia Antropología del efecto placebo, reflexiones sobre chamanismo y medicina, con el doctor Roger Bartra. Bienvenido. Pues muchas gracias ante todo a la Fundación Cervantina de México, muchas gracias a Ana Sara Ferrer por la invitación, a Diana Cardona por la calurosa recepción. Voy a darles una conferencia sobre titulado Antropología del efecto placebo, reflexiones sobre chamanismo y medicina. Pero advertir que este es un trabajo inédito que formará parte de un libro que está en proceso y que todavía no se publica. La idea de que la conciencia de los humanos es incapaz de influir en el funcionamiento del cerebro proviene de la afirmación de un principio científico fundamental. El mundo físico está cerrado causalmente y en consecuencia ninguna entidad espiritual o metafísica puede interferir en las operaciones del sistema nervioso central. Muchos neurocientíficos ven con sospecha el estudio de condiciones psicosomáticas que implican una interacción entre el cuerpo y la mente, cuando se supone que esta última es un fenómeno metafísico externo.
La idea de que el espacio somático está cerrado tiene un importante punto de partida en la conocida aseveración de Thomas Huxley, el gran biólogo inglés del siglo XIX, según la cual la conciencia es un efecto colateral del funcionamiento del cuerpo y que carece de poder para influir en los procesos somáticos. Según Huxley, los humanos son autómatas conscientes. La conciencia sería un epifenómeno similar al silbido de una locomotora o a la sombra que sigue al paseante en un día asoleado. Fenómenos que no influyen para nada en el movimiento del tren o en el andar del que camina. Esta manera de entender la conciencia se encuentra todavía muy extendida entre los neurocientíficos. A esta idea se agrega en muchas ocasiones una explicación simplista y reduccionista del problema de la conciencia. Se trataría de un fenómeno o proceso que ocurre totalmente dentro del cerebro y que no tendría ninguna manifestación extrabiológica. Yo critiqué esta interpretación cuando desarrollé en mi libro Antropología del Cerebro la idea de que la conciencia incluye una especie de prótesis simbólica que prolonga en los espacios culturales algunas funciones de las redes neuronales. Esta prótesis he definido como el exocerebro. Un exocerebro está compuesta principalmente por estructuras simbólicas como el habla, el arte, la música, las memorias artificiales y diversas prótesis de diversa naturaleza. Algo muy importante en mi teoría radica en la afirmación de que los elementos exocerebrales de la conciencia tienen un poder causal y que son capaces de modificar y modular la operación y las funciones de las redes neuronales. Estos circuitos exocerebrales no son instancias metafísicas y no se encuentran fuera de la clausura causal en la que los científicos circunscriben con toda la razón sus explicaciones. Para sustentar esta afirmación, quiero traer como ayuda a un extraño y fascinante proceso que los médicos denominan efecto placebo. Este efecto, si es que es una realidad como parece que efectivamente lo es, se trataría de una prueba de que las estructuras simbólicas arraigadas en la cultura son capaces de influir en las funciones cerebrales por medio de la conciencia. Los estudios científicos muestran que el uso de sustancias farmacológicamente inocuas o la práctica de operaciones simuladas tienen repercusiones somáticas comprobables. La clave del efecto placebo se halla en el hecho de que el paciente cree firmemente que el remedio que aplica un médico o un brujo o un chamán es eficiente. Se ha mostrado que el placebo produce efectos fisiológicos observables como cambios en la presión, el ritmo cardíaco, la actividad gástrica y deja señales incluso en las redes neuronales. Los placebos han sido usados con éxito en el tratamiento del dolor, la ansiedad, las úlceras, las enfermedades de la piel, la artritis reumatoide, el asma, las enfermedades autoinmunes e incluso el Parkinson. La palabra placebo tiene su origen en un error cometido por San Jerónimo al traducir del hebreo al latín, el 9º versículo del Salmo 114. En lugar de traducir caminaré en presencia de Yahvé
por la tierra de los vivos, escribió: placeré al Señor en la región de los vivos. Placebo domino in regione vivo. A partir de esta equivocación, sucedió que durante la Edad Media, los profesionales encargados por las familias de llorar a sus muertos con frecuencia iniciaban el lamento artificial con el versículo 9 del Salmo 114. Aquí, el llanto artificial sustituía al verdadero. Era frecuente que los psicofantes alquilados para abrir las vísperas de difuntos con su llanto artificial iniciasen los lamentos recitando este mismo verso en latín. Por ello, estos profesionales del lamento fueron llamados placebos, y así la palabra adquirió la connotación de adulación. Posteriormente, el término se usó para referirse al medicamento falso que se recetaba para complacer al enfermo. El placebo acabó aludiendo a algo artificial, pero que se cree verdadero. Lo esencial es la creencia o la fe en un acto que se inscribe en el ritual oficiado por un brujo, un sacerdote, un chamán o un médico, quienes con el poder de su palabra y de la simulación producen efectos curativos y placenteros. Así pues, desde su mismo origen, la idea de placebo se liga a un ritual que tiene por objeto disminuir el displacer ocasionado por las desgracias ocurridas, como la muerte de un ser querido o las provocadas por la enfermedad. El ritual trata de dispensar placer y alivio a las personas dañadas o maltratadas. Así que el error de San Jerónimo nos conecta con la necesidad de proporcionar placer, de complacer a quienes sufren. El efecto placebo está inscrito en los rituales del placer, apoyados en el inmenso poder de la palabra. Pero a diferencia de lo que quería San Jerónimo, no buscan complacer a la divinidad, sino aliviar a los humanos de los males que los aquejan. A Freud le hubiese gustado pensar que los rituales del placebo se encuentran ligados a lo que él llamó el principio del placer, a los procesos anímicos que empujan a las personas a buscar una satisfacción agradable, procesos que solo reprimidos por el principio de realidad, que para evitar algunos peligros logra que se aplace la satisfacción o incluso que se renuncie totalmente a ella. Los antropólogos han observado en muy diversas culturas prácticas de curación acompañadas de rituales y conjuros que parecen producir efectos benéficos. Estas prácticas no siempre están enmarcadas en elaboradas explicaciones que forman parte de un complejo tejido de mitos y ritos. Me refiero al chamanismo, que suele invocar una manipulación del alma que se ha separado del cuerpo del enfermo, y para ello es necesario desencadenar un proceso, con frecuencia un viaje, para recuperarla y volverla a unir al cuerpo. En cierto modo, el chamán se propone manipular el alma o las almas para lograr su retorno. Es significativo el hecho de que el chamanismo, como un ritual practicado por un curandero, es un fenómeno cultural muy extendido entre los que se solía llamar pueblos primitivos de todo el mundo. Es también una importante tradición
en los sectores populares de las sociedades modernas donde no llega la medicina llamada científica. Me interesa explorar el problema de la relación entre el ritual chamánico y el cuerpo del enfermo. Me pregunto, ¿hay efectos somáticos de una actividad que es esencialmente simbólica? ¿Son eficaces los procedimientos chamánicos para lograr una sanación? El antropólogo Claude Lévi-Strauss planteó en 1943 preguntas similares, cuando se ocupó de un canto sanador de los indios Puna de Panamá. Al comparar el ritual chamánico con el psicoanálisis, Lévi-Strauss llegó a la conclusión de que en ambas técnicas hay lo que llamó una eficacia simbólica, es decir, hay una transformación orgánica lograda gracias a que el enfermo, lo cito textualmente, vive intensamente un mito. La eficacia simbólica radica en la inducción de cambios orgánicos entre estructuras formalmente homólogas, pero construidas con materiales diferentes, como el pensamiento reflexivo, el psiquismo y los procesos fisiológicos. Ello significa que una actividad simbólica externa provoca en el cuerpo cambios orgánicos. En el chamanismo, el enfermo vive un mito social tradicional y en el psicoanálisis, el mito procede de la historia individual de la persona que se está tratando, que se está analizando. En el primer caso, el chamán es el que habla. En el psicoanálisis, el médico calla y el enfermo es el que habla. Un año antes, en 1948, el antropólogo italiano Ernesto De Martino se enfrentó al mismo problema. Se preguntó, ¿son reales los poderes mágicos de los chamanes? Para este antropólogo, desde su perspectiva historicista, los rituales chamánicos se inscriben en un mundo mágico y primitivo, una realidad muy distinta a la nuestra. Así, el chamanismo opera con poderes reales que se pueden comprobar con lo que Ernesto De Martino llama el, lo cito, escándalo de la investigación sobre las capacidades de clarividencia, lectura del pensamiento, comunicación a distancia y métodos paranormales de conocimiento propios de los chamanes tumbuses de Siberia. Ellos viven en una época mágica diferente a la civilización occidental, dice Martino. Para ilustrar su interpretación de la realidad de dos mundos, el mágico primitivo y el moderno civilizado, De Martino acudió además a la información de un misionero anglicano que había trabajado en el Chaco paraguayo. Se llamaba Wilfred Groth. El ejemplo se refiere a un indígena de la etnia lengua de Paraguay que acusó a Groth, al misionero, de haber robado unas calabazas de su huerto, basado en el hecho de haberlo visto en sueños cuando las hurtó. El misionero no había cometido el robo, por supuesto, y desde el punto de vista occidental se trata de un hecho irreal, dice Martino, pero concluye que no es así, por extraño que pueda parecer, pues el indígena se encuentra en la época histórica donde lo real culturalmente significativo incluye a la conciencia anímica como algo vivido. Groth, en el contexto del mundo mágico, vivió realmente una existencia en el sueño de otra persona, aunque él no lo pudiese reconocer. Según el antropólogo italiano, el misionero y el indígena del Chaco supuestamente viven en dos realidades
realidades diferentes. En realidad, Ernesto de Martino cambió los hechos, aclararlo, cambió los hechos narrados por Group para adaptarlos a su tesis y no contó la historia completa. En su libro, el misionero anglicano explica que el indígena soñador llegó desde un lugar muy lejano. Cuando Group le explicó que hacía mucho que no iba a su pueblo y que no podía haberle robado las calabazas, el indígena le dijo que lo había visto en sueños robando 3 calabazas en su jardín. Al discutir con el misionero, admitió francamente que en efecto no le había robado las calabazas. Sin embargo, el indígena exigió que se las pagasen, pues dijo, si hubiese estado allí, se las habría robado, ya que lo que vio en su sueño fue el alma del misionero que estaba en su jardín, lo que demostraba que tenía la voluntad o la intención de robar y que el misionero lo hubiera hecho si su cuerpo hubiese estado allí. La creencia de los indígenas consistía en realidad en pensar que el alma, percibida gracias al sueño, revelaba la intención del cuerpo. Cuando tiempo después otro indígena de nombre Puit intentó asesinar a Group de un flechazo, fue ejecutado por los habitantes de su pueblo debido a su intención, aun cuando no lo hubiese logrado, no lo mató. Lo que subraya Group, misionero, es la enorme importancia que los indígenas le dan a la intención por encima de los mismos actos. Así pues, no hubo un misionero que en el mundo robó las calabazas y en el otro mundo no lo hizo. Cuando Lévi-Strauss analizó el ejemplo del canto que narra el ritual de un chamán cuna de Panamá, creyó encontrar allí los mismos procesos sanadores que ocurren en el psicoanálisis y que son efectivos. Lévi-Strauss asume que el canto era recitado por el chamán durante un ritual curativo. No es seguro que haya sido así, pues ciertamente es un canto que transmite con detalle una enseñanza antigua, un método de sanación. Examinar este ejemplo permite ver de cerca el curso de una sanación tal como es invocada por el chamán y que conocemos tanto en su versión en lengua cuna como en su versión pictográfica. La escritura pictográfica de los cuna consiste en una serie de dibujos que representan en forma simplificada los temas del canto sanador. Este canto se titula Mu y Gala, que quiere decir el camino de Mu, y que sirven de recurso mnemotécnico, estos pictogramas, para apoyar la recitación. A continuación haré un resumen muy apretado del viaje chamánico por el interior del cuerpo de la enferma. El canto describe el malestar de una mujer preñada que se enfrenta a dificultades para parir, y todo lo que hace el chamán, en cuna se llama Nele, para aliviarla. La mujer está sentada en una hamaca con las piernas abiertas y el chamán se sienta debajo de ella y enciende un brasero para quemar granos de cacao. El humo llena la cabaña en la que se encuentra y les da fuerza al curandero y a sus ayudantes, que son unos espíritus que encarnan en imágenes, en pequeñas imágenes que se llaman sagradas, llamadas Nuchu. Estos asistentes
son llamados jefes de plantas por su relación con hierbas medicinales y se preparan para enfrentar a Mu, definida como la abuela principal, una fuerza que en la cosmología cuna es la causante de la formación del feto. Pero Mu es también la causa de la enfermedad que aqueja a la mujer, que con las piernas abiertas sangra y suelta fluidos. La enferma dice que Mu quiere quedarse para siempre con su Mugabelele, se llama, es decir, su espíritu vital, su alma. El chamán ha esculpido unas figurillas de madera, los nuchu, en las que encarnan sus ayudantes. Estos ahora son también chamanes. A continuación, estos toman el camino de Mu, en la misma dirección, dice el canto, que usa el miembro viril para entrar en la mujer. Caminan en fila, iluminan el sendero oscuro en un viaje a través de la vagina hacia la matriz. Después de muchas peripecias, es increíble los detalles del canto, llegan a la casa de Mu, que está protegida por tejidos y cortinas que la rodean y que se convierten en oro. El chamán ordena cortar esos tejidos. Ahora el camino está abierto. El alma de la mujer encinta está allí quejándose de que Mu la tiene cautiva y que ha esperado mucho tiempo. Los chamanes dentro de la casa, que está manchada de sangre, echan humo con sus sombreros y obligan a Mu a rendirse. Toman el alma y los espíritus de la mujer y regresan por el mismo camino, marchando en fila hasta llegar a la cabaña donde comenzó el viaje. La mujer se reanima y se buscan plantas medicinales para terminar de curarla. Pero el flujo de sangre no ha sido detenido y se aplican más hierbas medicinales para interrumpirlo. Por fin, con la ayuda del chamán, la criatura es depositada sobre una hoja de ulfa que se pone roja por la sangre. El canto describe como un río dorado y otro plateado irrumpen y se llevan las enfermedades, los caimanes, los troncos de árbol y finalmente le llama la calabaza dorada, posiblemente la placenta. Ahora soplan vientos de color de oro y de la plata. No es muy probable que una mujer cuna en el trance de un parto difícil, presa de fuertes dolores, pueda seguir con atención el complicado relato del canto chamánico, que es simplificado mucho en esta descripción. Pero seguramente, empapada en la cultura de su etnia, tiene nociones del papel del chamán y de las figuras talladas en madera de los nuchu, que son como un ejército de curanderos que debe penetrar en procesión por su vagina para buscar su alma perdida en las entrañas de su cuerpo y capturarla. Los etnólogos saben que en cada vivienda cuna solía haber una caja llena de estos nuchus, de estas figuritas talladas en madera, cada una con su personalidad y funciones específicas. Las familias, si lo deciden, llevan sus figurillas a otras casas para ayudar a curar a los enfermos. A mí me interesa el hecho de que, como ya lo señalé, Lévi-Strauss enfatiza las semejanzas del ritual cuna con las del procedimiento psicoanalítico. Para ello compara la eficacia simbólica del rito cuna con la realización simbólica del método usado por la psiquiatra suiza Marguerite Séché-Haï para lograr la curación total y definitiva de una esquizofrénica. El estudio de Séché-Haï se publicó en 1947,
cuando Lévi-Strauss estaba escribiendo sobre el chamanismo de los Kuna. El punto de partida es la creencia de que el yo de la enferma se ha desintegrado y es necesario un viaje para lograr su reconstrucción. El yo se supone que se ha perdido, el yo se supone que ha sufrido una regresión a una fase mágica, a una etapa primitiva y animista, debido a los malos tratos y frustraciones que la esquizofrénica sufrió desde muy pequeña. La doctora C.G. Shai se da cuenta de que debe viajar a esa época primitiva y fetal en la que las palabras carecen de sentido. Recurre entonces a los símbolos para ir guiando al yo en el camino hacia su reconstrucción. Para ello, solo podía usar un lenguaje de signos, de símbolos, gestos, movimientos para comunicarse con el yo sumergido en la magia primigenia. Utiliza objetos y muñecos simbólicos junto con un ritual cariñoso. Poco a poco la enferma va abandonando su conducta mágico, animista y artificialista, asegura Sekehay, para adaptarse socialmente y así restablecer los límites entre el yo y la realidad, que ya se habían disuelto. Hay una realización simbólica que reintegra al yo perdido, una verdadera marcha ascendente de retorno a la realidad. El relato de esta curación es fascinante y recuerda sin duda los procesos rituales chamánicos, los que acabo de describir, por ejemplo, de los Kuna. Al interés que despierta la descripción misma del método usado, se agrega el valor testimonial del diario escrito por la misma enferma, la esquizofrénica, que describe con detalle las etapas de su recuperación. Yo creo reconocer, tanto en las manipulaciones rituales chamánicas como en los rituales psicoanalíticos que he descrito, un denominador común: el uso de símbolos que encarnan en palabras, objetos y actuaciones como una expresión de lo que hoy los médicos denominan el efecto placebo. Lévi-Strauss con razón mostró las similitudes entre diferentes rituales sanadores, pero no pensó que podían tener algo más en común, justamente el efecto placebo. Ahora quiero abordar directamente el estudio de este efecto para explorar una dimensión reveladora de los vínculos entre los circuitos neuronales y el fenómeno, no el epifenómeno, sino el fenómeno de la conciencia humana. Lo primero que es necesario establecer es que los placebos no son sustancias inertes, son más bien un conjunto de palabras, rituales, símbolos y significados que producen efectos somáticos comprobables. Los placebos son una especie de simulacro durante el cual se administran píldoras o inyecciones con sustancias inocuas o se practican operaciones quirúrgicas fingidas con la intención de aliviar al enfermo. Es necesario distinguir el efecto placebo de otros efectos como el condicionamiento pavloviano. Tanto humanos como animales pueden ser condicionados, como el famoso perro de Pavlov, que salivaba con solo escuchar una campana que había oído cuando le daban un pedazo de carne jugosa. El efecto placebo requiere de una participación consciente del enfermo.
Por ello, el mal funcionamiento de los centros prefrontales de control, como en el Alzheimer, frena la eficacia del placebo. La desactivación de la corteza frontal del cerebro reduce o anula totalmente el efecto placebo. Así, el efecto placebo no obedece al mismo proceso pavloviano de sustitución de estímulos. El placebo no es el sonido de una campana que sustituye al estímulo de la jugosa carne. Las píldoras inocuas no son como la campanada del perro de Pavlov, un mero estímulo que sustituye a un fármaco. Se ha señalado que los reflejos condicionados no son una reacción posterior, mientras que el efecto placebo es un proceso cognitivo consciente, es el resultado de una expectación previa. El antropólogo Daniel Moorman sugiere un simpático experimento mental para entender la sorpresa que provoca entre los médicos el efecto placebo. Imaginemos que fabricamos unas llaves de tuercas que son idénticas en torno a las verdaderas, salvo por el hecho de que están diseñadas para que al intentar usarlas, la tuerca quede suelta y la herramienta no puede darle la vuelta. Es una herramienta inocua, una llave de tuercas inocua. Si colocamos al azar estas llaves inútiles en las cajas de herramientas de los mecánicos de un taller, sería muy desconcertante que estos instrumentos realmente desenroscasen las tuercas. Pues es lo que sucede cuando se administra al azar una pastilla inocua y se comprueba que sí alivia a los enfermos. El experimento mental sirve para reflexionar sobre la influencia del modelo mecanicista en nuestro pensamiento. El efecto placebo ha sido comprobado en las frecuentes pruebas clínicas de los laboratorios farmacéuticos que contrastan la eficacia de un fármaco con placebos. También se confirma en experimentos de laboratorios encaminados directamente a medir la intensidad del efecto placebo. En las pruebas realizadas por empresas farmacéuticas, como se trata de probar una nueva medicina, se suele avisar a los pacientes que al azar pueden tomar un placebo o el medicamento verdadero. En estos casos, como bajan las expectativas de los enfermos, los efectos suelen ser minimizados. Los investigadores que hacen estas consideraciones se preguntan: ¿y por qué existe el efecto placebo? ¿Por qué ocurre una respuesta efectiva cuando el placebo es administrado durante una relación interpersonal que requiere de pacientes atentos y bien conscientes? Su respuesta, como hipótesis, es que el efecto placebo activa las funciones autocurativas propias del organismo. Creen que el efecto placebo es eficaz para aliviar el malestar más que para curar o controlar la enfermedad. En consecuencia, concluyen, el efecto placebo, ya que opera principalmente sobre el malestar y no sobre la enfermedad, no puede haber surgido gracias a la selección natural durante la evolución. Fue más bien un subproducto de la prolongada crianza de los niños y de la solidaridad social en las primeras comunidades humanas. Fabrizio Benedetti, que se ha dedicado a investigar el efecto placebo durante muchos años, señala que ha sido claramente probada su eficacia en varias dolencias. Es especialmente notable el efecto analgésico de los placebos.
Es el ejemplo más estudiado y que se entiende mejor. El mal de Parkinson también ha sido un excelente modelo para comprender las respuestas orgánicas a la administración de placebos. También se ha probado que hay respuestas inmunológicas y hormonales inducidas por placebos. Se cree que el 75% del efecto de los fármacos usados para tratar desórdenes psiquiátricos son atribuibles al efecto placebo. Asimismo, el uso de placebos en los deportistas aumenta su resistencia y su fuerza. Es particularmente reveladora la relación entre el efecto placebo y el uso de antidepresivos. Un estudio sobre las pruebas aplicadas en laboratorios farmacéuticos muestra que el efecto placebo es fundamental. Resulta que no hay diferencias significativas entre el placebo y el fármaco, salvo en los casos de depresión muy seria. Además, las pruebas de laboratorio mostraron que el nivel de serotonina no es determinante en la depresión, ya que algunos fármacos la estimulan y otros la inhiben, y sin embargo producen efectos similares. En los fármacos activos, los fármacos activos producen resultados en gran parte generados por el efecto placebo. ¿Qué se puede hacer? Como los antidepresivos producen fuertes efectos colaterales, como disfunción sexual, insomnio, náusea, diarrea, incremento de peso, ¿es una opción prescribir placebos? El problema es que ello implica basar el tratamiento en una mentira, y por ello se dice que es éticamente reprobable. Otro estudio señala la misma situación. Los pacientes mejoran igualmente tanto al tomar placebos como si toman antidepresivos. Pero se agrega que también mejoran con las denominadas terapias exóticas, no científicas. El problema es que, subraya, la mayor parte de los depresivos terminan en una remisión espontánea. Pero hay un problema que se agrega al conflicto ético. Al usar placebos, los pacientes acaban percatándose de que no están tomando el fármaco efectivo, ya que no sienten los efectos colaterales que les provocaban los antidepresivos. ¿Acaso haya un falso problema ético aquí? Pues el uso de placebos es una mentira, efectivamente, y una simulación, pero que se vuelve verdad. Pero la generación masiva de placebos se enfrentaría ciertamente a problemas prácticos muy difíciles de resolver. El efecto placebo permite explorar un tema fundamental: los mecanismos que permiten traducir los símbolos culturales a señales neuronales. Se ha descubierto que los placebos que eliminan o alivian el dolor conducen sus efectos de manera similar al de los fármacos opioides como la morfina. En 1978 se descubrió que los efectos analgésicos de una sustancia inerte eran bloqueados por el naloxone, un antagonista de los opioides usado para bloquear los efectos de sobredosis de morfina. Esto permitió entender que estos efectos analgésicos ocurren por medio del sistema opioide endógeno natural, gracias a la activación de los receptores llamados mu. Después se comprobó que la analgesia no solamente es mediada por el sistema opioide, sino también a través de otras vías que en el cerebro modulan la percepción del dolor. Por ejemplo, se ha estudiado la actuación de un sistema inhibitorio endorfinérgico cuando el placebo produce efectos en casos de lumbalgia. Se comprueba que el régimen de endorfina se ha elevado.
se ha elevado mucho. Los sistemas modulatorios internos del dolor son influidos por los estados emocionales o por las contingencias ambientales. Un ensayo, un ejemplo revelador, es la analgesia provocada por la extrema tensión o estrés, como en el caso de los deportistas o los soldados heridos durante la competencia o la batalla, que han revelado no sentir el dolor. El hecho, pues, es que la administración de placebos para el dolor activa los receptores opioides MU del sistema endógeno. Pero, como dije, la analgesia también es inducida por otros caminos y es modulada por las áreas cognitivas del cerebro, como los centros del lenguaje en el hemisferio dominante y otros centros de ejecución funcional en el hemisferio dominante. Cuando la analgesia es más duradera, suelen estar implicadas las áreas emocionales ubicadas en la corteza temporal. Esta observación es muy importante, pues permite ver que los efectos del placebo están muy ligados a la conciencia y a las emociones. Sin una participación consciente y emocionalmente comprometida del enfermo, el efecto placebo se anula. Las sustancias inertes administradas cuando el paciente está anestesiado o inconsciente no producen ningún efecto. Fabrizio Benedetti, el médico que ya he citado, ha señalado claramente que los placebos activan las mismas vías bioquímicas que son activadas por los fármacos. Los humanos están dotados de sistemas endógenos que pueden ser activados por expectativas positivas inducidas verbalmente, por rituales terapéuticos y por diversos símbolos sanadores. Observa que el placebo usado como analgésico activa por lo menos dos sistemas endógenos, el opioide y el cannabinoide. Por su parte, el placebo administrado a enfermos de Parkinson estimula la liberación de dopamina en el núcleo estriado del cerebro. Cuando es inyectada, la morfina se liga a los receptores opioides y por ello inhiben la transmisión del dolor. Pero al mismo tiempo, el ritual de su administración activa esos mismos receptores. Algo similar sucede cuando se administra un fármaco dopaminérgico contra el mal de Parkinson. Se estimulan los receptores de dopamina, pero el mismo ritual es capaz de estimularlos también. Los ejemplos sobre la manera en que el placebo influye en el curso de las dolencias son múltiples, muy variados. Los casos que he resumido son suficientes para comprender que estamos ante un proceso de traducción de los significados y símbolos implicados en el ritual sanador a señales neuroquímicas en los sistemas endógenos del sistema nervioso central. Las palabras y la parafernalia que usan los médicos son traducidas a flujos de las endorfinas, opioides, dopaminas, serotoninas que influyen en el funcionamiento del cerebro, en los procesos biológicos del organismo. Creo que el efecto placebo revela la presencia de un sistema de sustitución simbólica de elementos que faltan en el proceso biológico. Este proceso biológico de curación o de alivio no se completa o se completa mejor con el apoyo de prótesis simbólicas. Las prótesis están formadas por los rituales sanadores que, como lo prueba el efecto placebo, tienen una importante influencia en el curso de un padecimiento, aún en la ausencia del apoyo de fármacos activos.
Ello solo puede ocurrir mediante la traducción de símbolos culturales a señales neuroquímicas. Falta investigar con precisión la manera en que ocurre esta traducción de símbolos a códigos químicos o eléctricos. Se trata de un mecanismo de retroalimentación, pues los resultados positivos del efecto placebo estimulan la ampliación y consolidación de los rituales sanadores. Pero hay que agregar otra dimensión neuronal a los procesos endógenos estimulados por los placebos. La retroalimentación es un circuito que atraviesa por el sistema emocional de las personas. Como se ha visto, el efecto sanador del placebo solamente opera por medio del sistema cognitivo. Si no funcionan los mecanismos conscientes, no hay alivio. El proceso es mediado por la conciencia, pero tampoco hay efecto placebo sin una respuesta emocional de bienestar o de calma. Y las emociones son, como lo ha señalado muy bien Antonio Damasio, series complicadas de respuestas químicas y neuronales que implican la secreción de hormonas, péptidos, monoaminas, norepinefrina, serotonina y dopamina. Estamos ante un círculo que comienza con las palabras del médico, las cuales estimulan mecanismos neuroquímicos de alivio. A su vez, estos mecanismos de alivio generan estados emocionales de bienestar, placer y calma, que además estimulan expresiones y sentimientos de confianza hacia los médicos. Esta confianza apoya a los médicos cuando ejecutan sus rituales de sanación. Como puede comprenderse, el círculo atraviesa por las instancias simbólicas conscientes y por los sistemas neuroquímicos del cerebro. Hay una estrecha red de interconexiones que une los espacios biológicos con los culturales. Sí, pues los rituales médicos forman parte de un conjunto de instrumentos, objetos y símbolos que confluyen en torno nuestro y que nos sirven de apoyo. Nos alivian, nos informan, nos comunican, nos divierten y nos ayudan en nuestro trabajo. Una buena parte de estas prótesis, ceremonias y símbolos que se arremolinan cotidianamente a nuestro alrededor contribuyen a generar calma, bienestar y placer. En gran medida son una extensión de nuestra conciencia. También nos divierten y nos hacen pensar. Generan un entorno agradable, tranquilo e incluso entretenido, pero con algunas fisuras que provocan malestar, tensión, disgusto, enojo, miedo o tristeza. Hay una extraordinaria prótesis que se ha extendido enormemente y que nos conecta con el entorno. El teléfono celular inteligente, que se ha convertido en una pieza muy importante del exocerebro. Además de su función primaria de permitirnos hablar a distancia con otras personas, nos sirve para navegar por internet, enviar y recibir toda clase de mensajes por WhatsApp, Skype, Twitter o Facebook, escuchar música, leer periódicos y libros, consultar mapas para orientarnos, dirigirnos por el tráfico urbano, comprar muchas cosas, pedir un taxi en Uber, rentar una casa en Airbnb y muchas cosas más.
Es un pequeño exocerebro electrónico que conecta nuestro sistema nervioso central con un amplio universo social y cultural. Es una pieza importante del bienestar potencial de millones de personas, aunque también canaliza tensiones y malestares. El teléfono móvil concentra una gran cantidad de funciones simbólicas y genera un efecto placebo parecido al que producen los conjuros y encantamientos propios del chamanismo y de la magia popular. El teléfono celular es un amuleto portátil como los que producían efectos curativos en tiempos antiguos, dotado de un inmenso poder simbólico. Seguramente, cuando algún paciente tratado por un curandero pierde su amuleto, siente una gran ansiedad parecida a la llamada nomofobia, un término acuñado en 2010 cuando se analizaron los resultados de una investigación del Servicio Postal Británico sobre las tensiones que produce la separación o pérdida del teléfono móvil en los usuarios de esta prótesis. El término nomofobia abrevia la expresión no mobile phone phobia y se refiere al temor de no estar en contacto con el entorno por haber permitido o estar separado del aparato móvil. En español, la nomofobia podría llamarse sintelcelosis o sintelcelicia o sintelcelitis. Por supuesto, el teléfono celular es mucho más que un amuleto al que se le atribuyen fuerzas benéficas. Con este muy breve viaje por los territorios chamánicos y los espacios neuronales, he querido mostrar que la conciencia influye de manera importante en el funcionamiento del cerebro. Para concluir, diría yo que la conciencia no es una entidad metafísica, sino la materialización de prótesis culturales y simbólicas que los científicos ahora deben tomar muy en cuenta. Muchas gracias. Yo sí quisiera hacerte una pregunta. Entonces, un paralelismo, una analogía muy interesante entre el psicoanálisis y los rituales chamánicos. Y pones en el centro de ambas cosas la conciencia. Sin embargo, bueno, por lo menos es famosa la parte del psicoanálisis donde de lo que se trata es de hacer consciente lo inconsciente, ¿no? Claro. Y ese es un poco lo que se atribuye a la curación. Si bien hay una parte no explicada muy científicamente o muy, como se llame, muy mecánicamente, más bien, sobre lo que es el efecto emocional, ¿no?, de la relación, que parece ser que, y eso es la pregunta un poco, ¿tú crees que es más importante o qué tanto crees que es importante esta decisión que se hace en el sistema médico-paciente en esa parte, donde hay la voluntad, ¿no?, del cambio, la voluntad de la transformación o de la curación, más que todo este entramado que de lo que se trata es un poco a través del lenguaje de hacer consciente cosas, recuerdos que en un momento de la vida no tenían un nombre, ¿no? Porque no existía quizás la capacidad del habla para poderle poner un nombre, ¿no?, a estas cosas. Entonces la pregunta es un poco esta, y bueno, yo lo relaciono un poco mucho con esta parte donde Hegel habla un poco del conocimiento en absoluto, ¿no?, donde lo que dice es que la parte interesante del ritual religioso, ¿no?, es que la gente actúa, ¿no?, y que le atribuye poderes sobrenaturales a lo que está actuando,
y que por eso el gran poder de los rituales son no los religiosos, ¿no? Que sí, yo siempre he pensado que es más poderoso porque son rituales que han permeado a través del tiempo y como que hay un contacto con la humanidad en ese sentido y sí hay como un poder, ¿no? Pero él hace una distinción, Hegel hace una distinción de la filosofía como la conciencia, ¿no? El conocimiento, no como la inconsciencia, ¿no? Que es otra vez replanteo mi pregunta. Es el efecto inconsciente, ¿no? Porque nunca te oí hablar de la palabra inconsciente, ¿no? O sea, te refieres a conciencia como de una manera muy global. Yo supongo que no te quisiste meter en camisa de 12 varas, ¿o por qué? Bueno, la idea inicial es del propio Claude Lévi-Strauss, que compara el ritual cuna, el chamán cuna, con el proceso seguido de la curación de esta psicoanalista suiza, Serge Hay. Y él es el que establece esa comparación. Aunque no utiliza la palabra placebo, está indicando que esta realización simbólica, en los dos casos, tiene efectos curativos eficaces. Ahora, efectivamente, yo no he mencionado el término inconsciente, primero, ante todo, porque a mí lo que más me interesa, y es lo que me ha interesado cuando escribí mi libro Antropología del Cerebro, es el fenómeno de la conciencia, no el fenómeno de lo inconsciente. Es realmente el problema más difícil de explicar. El que haya procesos inconscientes en el cerebro es, por un lado, bien una obviedad, es decir, esos mecanismos cerebrales que controlan el respirar, el ritmo cardíaco, las funciones corporales, etc. Entonces no somos la digestión, no somos conscientes. O bien un espacio, ese espacio que creó el doctor Freud, el inconsciente, no ha sido logrado, no ha sido definido por los científicos posteriormente. Pero tiene cierto aire, un mito muy complejo y muy interesante. Ahora, yo creo que, como lo he visto, que efectivamente el psicoanálisis forma parte de estos rituales curativos que justamente por el efecto placebo tienen consecuencias sanadoras, ¿no? Y que así que como la mayor parte de los antidepresivos en realidad funcionan como placebo, lo mismo sucede con el tratamiento psicoanalítico, aunque ahí desde luego hay una inversión, como señalé, que en el ritual, en el placebo es el médico el que habla, explica, o el chamán mismo canta y recita, etc. Y en las sesiones de psicoanálisis el médico calla casi totalmente, ¿no? Y es el paciente o los pacientes, como es colectivo, los que hablan. Pero de todas maneras hay efectivamente un proceso consciente, aunque sea la conciencia de estar extrayendo cosas del inconsciente. Entonces, bueno, mi preocupación aquí, mi preocupación central es dar una prueba ante los neurocientíficos de que el entorno simbólico, el entorno cultural, el entorno social influye en los procesos cerebrales, en la química del cerebro, etc. Y que por lo tanto, esa idea de que todo ocurre dentro del cerebro, de que la conciencia solo está dentro del cerebro, no es una idea correcta. Es necesario pensar que se extiende en el entorno simbólico, que no solamente es un epifenómeno, la apariencia de que, como la sombra, el silbido, el silbato de la locomotora, sino que efectivamente hay una influencia real, comprobable, ¿no? Lo cual, pues, me parece de la mayor importancia, y es un tema
que yo no traté en mi libro La antropología del cerebro. Por eso me ha importado aquí mucho desarrollarlo, ¿no? Porque me salté esa dimensión. Gracias. Bueno, pues... Bueno, yo sí tengo una pregunta, pero no sé si... A ver si entendí. A mí me parece apasionante esto, pero es un mundo, digamos, relativamente nuevo, ¿no? Para el campo que yo trabajo. Pero a ver, entiendo el placebo como un universo simbólico, como un proceso de comunicación que permite al cuerpo activar su propio mecanismo de autosanación, ¿no? Sí. Bueno, no es una pregunta directa, sino es una gran duda. ¿Por qué este tipo de procesos están como descalificados por la medicina, ¿no? Por el mundo médico? O sea, yo no es la primera vez, porque lo escucho por, digamos, desde muchas perspectivas, esta posibilidad del cuerpo de autosanarse, o de no necesariamente recurrir a un fármaco prescrito por un médico alópata para curarse, sino que hay otras posibilidades. Y me parece que la medicina lo niega, y yo quiero pensar que no lo niega por ignorancia, ¿no? Sino lo descalifica, ¿no? Sí. Yo no sé cuál sea su opinión. Bueno, durante mucho tiempo, durante decenios, efectivamente los médicos lo han descalificado, pero cada vez lo aceptan más. De hecho, si se les preguntaba, lo descalificaban o decían que en realidad era fruto de creencias mágicas o curanderos que no tienen una base científica, etcétera, a pesar de que muchos médicos en su práctica cotidiana utilizaban conscientemente el efecto placebo. Lo que pasa es que hay una contradicción. El efecto placebo requiere de la conciencia y al mismo tiempo del engaño. Entonces, eso impide que se extienda y se acepte. Si hay un hospital, una farmacia de placebos, pues no va a funcionar para nada, porque los pacientes que vayan ahí van a saber que no les dan los verdaderos fármacos. Deben ser engañados. Ahí está la dificultad en la puesta en práctica a escala hospitalaria o de las clínicas del efecto placebo. Lo tienen que utilizar, pero siempre basándose en que tienen que engañar al paciente, pero este debe ser consciente no del engaño, sino debe creer en el asunto. Entonces, claro, yo entiendo que es muy difícil de manejar, que el director de un hospital pues no va a salir así abiertamente a decir, pues sí, de un hospital psiquiátrico, digamos, sí, pues el 70% de los procesos aquí en realidad son placebo, menos los laboratorios, evidentemente, porque entonces deberían de ganar, Se acaba Tampoco es fácil legalizar una especie de industria farmacéutica del placebo, ¿no? Con cajitas muy bonitas, etcétera, pero pues con sustancias inocuas. Desde el punto de vista de la práctica médica es muy complicado el asunto, ¿no? No, a mí no me interesa, yo no soy médico, además yo soy antropólogo, a mí no me ha interesado tanto esa dimensión, lo he platicado mucho, sobre todo con psiquiatras y neurólogos, y están en esta contradicción. Pero a mí me ha interesado para otros fines, para tratar de entender los mecanismos de la conciencia que están basados en circuitos exocerebrales, simbólicos por el cerebro, y como un medio para probarle ante los neurocientíficos que sí existen y que sí están operando. Ese ha sido mi propósito. Lo otro se lo dejo de tarea a los la ética médica. Yo te diría que las marcas y la publicidad hacen un efecto placebo a las necesidades reales de la gente.
O sea, hay estos rituales que se crean alrededor del café, que por ejemplo un publicista o un mercadólogo cuando logra implantar un ritual de ese tipo, para él es un éxito, pero yo lo que creo es puro placebo, o sea, sustituyendo una necesidad real por una necesidad ficticia, ¿no? Claro, y claro, los médicos se enfrentan a una realidad difícil también de aceptar, que la mayor parte de la historia de la medicina está basada antigua, y no tan antigua está basada en placebos, porque hoy se sabe que una gran cantidad de los hierbas, fármacos, etcétera, en realidad son inocuos o sirven para otras cosas, o en fin, pero lo importante era la creencia en que la pócima que tomaban o el conjuro en el caso de un mago, etcétera, tenía efectos reales. Entonces, claro, la medicina científica tiene su resistencia, pero al mismo tiempo ya hay muchos investigadores muy serios, médicos, que están trabajando para entender el efecto placebo, ¿no? Y lo han comprobado plenamente. Hoy en día yo creo que es difícil encontrar un médico que no acepte su realidad, ¿no? Ujú. Bueno, pues, Muchas gracias. Muchas gracias. Un pequeñito Ana, pues, reconocimiento. Muchas gracias, Por Ana. tu presencia, no, pues, gracias por venir. Es maravillosa tu conferencia. Un placer estar con ustedes. No, muchas gracias. Yo creo que es maravilloso. Yo creo que es muy necesario oír gente como tú que no separa la ciencia de las humanidades. Esas son mis obsesiones. Gracias. 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 Gracias.